Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí por fin, otra vez, en nuestra entrevista número 2. Así que bienvenidos a todos. Esto es Amor en tiempos de IA y estamos aquí con nuestro segundo invitado, el señor Sergio. ¿Qué tal? Un placer. Días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Muchas gracias. Vamos a hablar de palabras en este primer bloque, ¿vale? Porque yo creo y considero que las palabras importan. Entonces, si llamamos pensar a predecir, esperas milagros y te comes un chasco o una frustración. Es en mi parecer. Entonces, te pregunto, si tú tuvieras que cambiar un verbo, ¿cuál sería? Por Mm, ejemplo, en vez de piensa, Infiere. 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 La IA no ni predice ni piensa. Ujú, Infiere sobre ujú. unos datos que tiene almacenados. Ok. Y Ah, para la gente que pueda pilotar menos, ¿de qué es eso de inferir? ¿Qué es eso de inferir? Inferir es el proceso por el cual una máquina saca una conclusión en función de unos datos que tiene preestablecidos de lo que se llama el modelo de datos. Y ya las Ujú, máquinas tienen un modelo de datos que no es más que un conjunto matemático de números eh, relacionados con una temática, en este caso, pues las IA generalistas, pues sobre datos generalistas. Inferir es el cálculo probabilístico de qué es más común, qué es más probable que suceda en función de un dato de entrada. Es decir, tú tienes un dato de entrada, X, y la máquina es capaz de inferir en función de un montón de datos que tiene, qué es más probable sea la salida. vale. Voy a intentar poner un ejemplo y si digo algo que no esté bien, me corriges, ¿vale? Mm. Un ejemplo que a lo mejor la gente puede entender muy fácil. El texto predictivo de un móvil. ¿No? Cuando tú, por ejemplo, estás escribiendo y yo te escribo a ti y te digo, hola Sergio, buenos, y él ya directamente te Eso deja es, abajo eso es una la inferencia. sugerencia de días. ¿Por qué? Porque él ya sabe que muy probablemente la siguiente palabra que yo quiero escribir detrás de buenos y detrás de esa estructura de Claro, pues hola, un nombre eso es buenos, una tal, inferencia. perfecto. Eh, Hablarle como a una persona nos hace confiar de más. sí. Bueno, depende de qué perfil. Si eres una persona que no tiene un conocimiento técnico de qué es una IA, sí, de hecho es el gran avance que han tenido estos años, el haber conseguido trasladar algo que lleva muchos años ya en el mercado, que son las IAs. Las IAs no han salido para la gente que no es técnica, la IA nace con ChatGPT. Cuando tienes en el móvil ya algo que tú le puedes hablar como a tu padre y te va a responder como tu padre, con un lenguaje natural. El gran avance es haber conseguido introducir el lenguaje natural de las personas a las IAs, pero las IAs llevan Sí, décadas sí, de décadas. nosotros. Para que la gente, pues claro, no. La gente que no trabaja en el mundo de la tecnología, pues no sabe qué es, qué es una IA ni cuánto llevan en el mercado. Entonces, digamos que el uso de la palabra natural es uno de los grandes avances que puede llegar a confundir a muchas personas que no saben qué hay detrás de una aplicación como ChatGPT o las que hay ahora de Google de generación de imágenes o de vídeos o de otras tantas que hay, ¿no? Y que yo creo, que estoy súper de acuerdo con eso, que al final que nosotros la humanicemos va en nuestra Es que contra. eso es muy humano. El ser humano tiende a humanizar cualquier cosa que no es humana. Una Ajá. animal de compañía. ¿Cuánta gente humaniza a su perro Sí, pero bueno, a o a fin, su gato? Al final, humanizar a algo que te responde como una persona es muy fácil. totalmente, totalmente, pero yo veo la diferencia entre una mascota y tal, porque al final es un ser vivo y yo estoy súper de acuerdo que humanizarles está mal, porque hay que entender que tienen su faceta, sus roles, sus características, pero aquí estamos humanizando un cacharro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que Sí, es verdad, que te entiende tu lenguaje y que natural, te que te responde. responde en un lenguaje natural, con lo cual eso ya le aleja de cacharro, ¿no? Le aleja de máquina. Porque tú dices, esto no responde, yo qué sé, por ejemplo, tú y yo que somos informáticos, no es IA directamente, pero por ejemplo, ahora no se tiene la sensación de robotización, que por ejemplo se tenía hace años con un IBM vía Voice, que tú le decías Sí, algo y te claro. contestaba y tú notabas que eso era, Se notaba que aquello no era humano. exacto, robótico Claro, pero absoluto. con una IA hoy día es que parecen muy humanas en Total. cómo responde por el modelo de datos que tienen con el que se entrenan sobre el lenguaje natural. Entonces, al final, según qué perfil de gente, lo normal es que no suceda si tú tienes un conocimiento de que eso es una máquina. Pero las cabezas son muy variadas. Y A es eso voy. complicado que no haya
porcentaje de gente cada vez más alto que en función de su estatus social o de su situación personal, llega a humanizar a algo que siempre te responde, que no te dice cosas feas, que nunca te falta el respeto, nunca te hace ghosting. Bueno, puede llegar al caso de que sea factible y cuanto más humanos responden, más fácil es. Es que lo has definido perfecto. Es que el cacharro empatiza contigo. Siempre está de tu equipo. Siempre está de tu Siempre, equipo. nunca te dice Siempre está de tu equipo. Si tú no se lo parametrizas, no tiene ningún tipo de nada, espíritu nada. crítico. Pero, Ninguno. Tú le dices, oye, había pensado en hacer el plan A. Y tú dices, qué bien. Oye, ahora pensa el Z. Qué maravilloso. Oye, pero el Z es contrario al B. No pueden ser todos maravillosos. Es verdad, tienes lleva razón. razón. Y entonces es como, pero no puede ser que tenga razón en A, en Z, en M, en Sí, P, entonces, y sobre todo, y otra cosa, porque yo últimamente la estoy utilizando mucho también para todo este tema de este canal, es que a mí me parece que es súper dopamínica. Es decir, me explico. Tú le dices, oye, pues yo qué sé, tenía pensado hacer un canal de YouTube, tal, me ayudas, tal, y se pone, claro, sí, te ayudo, te ayudo con te sugiero títulos, te sugiero tal, y tú siempre le das como una instrucción, necesito que me ayudes a hacer hasta aquí. Y él te ayuda a hacer hasta aquí, pero acto seguido te abre más vías y te sí. da ¿Y quieres como, que claro, haga...? y quieres que ya, y, oye, te voy haciendo un preplan de, y Bueno, dices, eso es parte de la aplicación. Eso no es la IA en sí, sino eso que es como está es como programada, está programada la aplicación sobre la que se vuelca ese modelo. está claro, pero ¿me sigues a lo que veo de dopamínico? Sí, Es sí, sí, hombre, decir, te rasca la parte del cerebro que te da la satisfacción inmediata y que te da el resultado. Y además este sabe lo que quiero y me lo está diciendo. No, no espera que yo le pregunte, sino que me da idea. Claro, claro. entonces Eso está es pensado. muy loco porque yo te he pedido que me hagas de 0 a 5 y tú ya me das la opción del 7 y del 8 y claro, yo digo, hostia, claro, es verdad, yo no había caído en el 7, hay que abrir esa rama, hay que abrir ese... Y entonces, si tú no frenas, si tú no sabes frenarte y decir, oye, hasta aquí, Sí, hacemos eso hasta el es infinito. 5, tú... Entonces llega un momento en el que mi sensación es como que tú ya pierdes el control y ya eres tu pasajero del coche que ya está pilotando la máquina. Y dices, oye, que aquí mando yo, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí. Bueno, pero porque tú tienes un pensamiento más crítico y sabes que eso no es así, pero la gente que no tenga ese conocimiento es como, pues claro, venga. Y al final se traduce en dinero, que eso cuesta dinero. bueno, vamos a hacer una dinámica rápida en la que yo voy a decir una frase y los dos vamos a decir si consideramos que es más mito, que es más realidad o que depende. A Y, ver, y lo hablamos, ¿vale? La IA entiende lo que dices. ¿Mito, realidad o depende? un mito. Para ti, mito. No entiende lo que dices. ¿Qué es entender? Claro, que eso es muy debatible, porque yo fíjate que más que mito diría depende, y me voy a eso. ¿Qué es entender, no? ¿Qué es entender? Si entendemos cómo entender, eh, por ejemplo, como yo considero que es la mente de un ser humano, porque un ser humano al final tiene un contexto global de las cosas, pongo un ejemplo sencillo, que creo que es más sencillo, por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez son 10, 12 movimientos. Eso es sencillo. Tú tienes una serie de Sí, casillas y tienes 10, 12 es movimientos. determinístico. Y cada ficha puede hacer una serie de movimientos X. Perfecto. Pero con esos datos que son finitos, limitados y pequeños, digámoslo así, el número de combinatorias que Sí, tienes es claro, la combinatoria es muy... infinito. Y si tú a la IA no le entrenas con una gran mayoría de escenarios de ese ajedrez, la IA se puede perder. Y de hecho hay estudios que Sí, demuestran claro. O que sea, la IA se pierde. no es que se pierda, es que no llega a una respuesta... La respuesta que da no es la más probable, o sea, no es probabilísticamente es la errónea. Porque a lo mejor no la han Porque no tiene, entrenado pero con... claro, porque no tiene datos con lo que comparar con lo que está haciendo inferencia. Eso es, eso Claro, es, pero eso eso ya es. depende del modelo con el que tú lo entrenes. Entonces, depende, para mí no. Porque para que el concepto de entender es el concepto de, primero, de escuchar a la otra persona o la otra parte, hacer un razonamiento cognitivo de qué te quiere decir y llegar a una conclusión, pero no porque yo tengo un background de un modelo con el que estoy haciendo inferencia, sino porque yo entiendo que tú me quieres, como quieres agua. Pues yo entiendo, o sea, no tengo que estar comparando con, a ver, me ha pedido agua, tengo un vaso, pero hay un posavasos, pero entonces me ha dicho que Ya. yo entiendo que quiero agua. Entonces, ¿te entienden? No, porque además, por cómo funcionan, ella no, aunque tú escribas lenguaje natural, lo que el modelo entiende no es lenguaje natural. Ya.
Él hace la parte de lo que se llama tokenización, Tokens de por palabras. tokens, y los tokens no es más que una representación numérica en una matriz de tus palabras. Y no Sí. siquiera de tus palabras, sino del conjunto de palabras que tú has puesto. Ni siquiera de la palabra entera, puede ser por trozos. Entonces, ¿cómo va a entender si al final es una función matemática la que hay por detrás? No, el concepto de entender es un concepto. Muy humano. No, porque un animal me puede entender. Bueno, sí. No es humano, es de un ser vivo, de tener una capacidad cognitiva de más o menos grado, pero de tener un cerebro que no es determinista, que es indeterminista. Lo que tú entiendes no lo entiendo yo. Ya. La misma acción tú la entiendes de una forma y yo de otra. Una IA no. Ya. Una IA es determinista, es una máquina. Siempre va a llegar a la misma conclusión. Es decir, por mucho que, porque el modelo sea muy grande, probabilísticamente más o menos va a llegar siempre a la misma conclusión sobre algo. Vale, pero y entonces yo ahí tengo una pregunta, porque tú acabas de decir, es determinista. Yo ahí, por ejemplo, discrepo. Porque, No, eso sí que son datos. Vale, pero déjame que yo te A diga ver. mi punto de vista. Para mí no es determinista, porque si tú le preguntas 40 veces al ChatGPT la misma pregunta, no, las 40 veces no te responde exactamente lo mismo. No te responde exactamente No lo usa mismo. el mismo lenguaje natural, pero Ok, en el fondo, el leitmotiv de lo que te quiere decir las 40 veces siempre va a ser igual. claro. Pero nunca te responde exactamente lo mismo. Y te puedo poner un ejemplo. Si tú, hombre, no, a lo mejor un problema matemático no. Pero una pregunta muy concreta, con una respuesta muy concreta, y se lo preguntas 40 veces, y el leitmotiv, estoy de acuerdo que siempre las 40 veces es el mismo, pero no te lo dice Claro, siempre pero del eso mismo modo. determinista no es que tú me des la misma respuesta en un conjunto de datos de entrada. Eso por detrás tiene un algoritmo de inferencia. Tampoco te vas a poner técnico ahora para ver qué tipo de algoritmo No. es, pero Es al final sencillo. es un cálculo probabilístico. Total. Se da como Son unos pesos a las tantísimos, claro, palabras, son ¿no? tantísimos cálculos lo que hace, y son tantísimas iteraciones, que llegar siempre a la misma probabilidad es difícil. A lo mejor hay una diferencia muy pequeña, pero el algoritmo es determinista. Siempre es el mismo algoritmo, siempre son los mismos datos de entrada. Ya. Puede ser que lo haya tokenizado de otra forma o que, bueno, determinista es porque al final quien lo ejecuta es una máquina. Y las máquinas son deterministas, Sí, por eso definición. por definición, Lo que pasa es que el totalmente. algoritmo es tan complejo y los datos son tan grandes que la ramificación por la que va hasta llegar a esa inferencia no siempre tiene por qué ser la misma. Ya. Pero tienen tantísimos datos de entrada, esos modelos, que el que la máquina lo transforme en los mismos datos de entrada de ese modelo es muy complicado. Ya. Si tú te vas al modelo puramente dicho y tú le metes los datos en su formato específico, ya tokenizado, siempre le metes los mismos tokens, siempre te va a responder lo Siempre te va a mismo. responder lo mismo, está claro, está claro. Está claro. Y aparte que es un mundo en evolución, entonces por eso ahora a lo mejor esa caja negra que ellos tienen de lo que es el LLM en sí mismo, ahora mismo tiene ramificaciones y bifurcaciones Claro. por nivel de inputs, por nivel de outputs esperados, por nivel de mil Hay, cosas. hay páginas en internet que te enseñan cómo funciona por dentro. Tú le metes una entrada y él te muestra visualmente Mm. cómo está infiriendo Y en los pesos de las los pesos de las palabras. palabras, las redes neurales que está ejecutando, cómo eso tiene una salida. Y ahí, Pondremos algún enlace y por ahí ahí puedes ver para que lo que ante veáis. la misma entrada no siempre va a las mismas ramificaciones, porque lleva la inferencia. A lo mejor una red neural ha tardado más en ejecutar que otra, entonces ya ese peso ya ha perdido. Ya, muy complejo, ¿eh? ¿Sabes? Es muy complejo lo que hay detrás. Muy, Pero muy complejo. no es determinista. Eso es sí o sí. Ujú. Ok. Vamos con otra. Si se equivoca, es porque alucina. Mito. Mito también. El concepto de alucinar es un concepto muy humano. Es que eso, igual. Y el otro día escuché por ahí que eso se lo inventó Google. Parece ser, según leí el otro día por ahí, que ese concepto de alucinar se lo inventó Google. Y, jolín, si eso de verdad se lo ha inventado Google, me parece muy torticero. Es una más de las. Porque es darle una característica superhumana Claro, si tú le das a un Si tú catch, le dices una una cosa IA. que pasa ceros y unos. O sea, porque no nos olvidemos, señores, de que en la informática, por favor, por maravillosa que sea, es el procesamiento de ceros y unos, vamos a decirlo, a lo bestia, muy rápido, muy tal, pero son ceros y unos, ¿vale? Cuando habléis con vuestro chat GPT, lo que tú le estás hablando son ceros y unos. Lo que él te contesta son ceros y unos. Yo sé que esto puede ser muy loco y que haya gente que diga, pero ¿cómo que? Ceros y unos, por favor. ¿Vale? Entonces, alucinar, es que, y ya titulares que lees por ahí, la IA descubre,
la IA... no, señores, no descubre. Lo primero, es que es muy torticero el lenguaje. Un humano, junto con una IA, han descubierto. Sí, claro. La Lo que pasa es IA... que usando esa herramienta tú has descubierto X o has llegado a... Ya, pero Pero la IA pero el por titular nunca es ese. El ya, titular hombre, es... bueno, El otro que día eso leí está. por ahí. La IA descubre 2 millones y pico de materiales nuevos. Y claro, leías el titular y decías, wow, o sea, vamos a descubrir materiales nuevos. Y yo dije, ¿por qué? Por mera combinatoria de regurgitar lo que ya Sí, conoce de tal. Y luego ya lo veías en detalle y han tenido que salir los propios dueños de la IA a decir, oye, vamos a ver. De los 2 millones de materiales nuevos, 1,5 millones eran más o menos conocidos por el hombre. El otro 500,000 no vale para nada porque es tan volátil o es, yo ahí me pierdo, pues son cosas químicas y tal igual, pero que son elementos muy volátiles, que no son mantenibles en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, y que al final, como la conclusión del artículo, que de los 2 millones, quizás 5 o 6,000 podría merecer la pena que el ser humano se parara a verlos y a ver si tiene sentido. Entonces, cuidado con las palabras, sí, bueno, porque de 2 millones ha descubierto la IA. Oye, a lo mejor habría que focalizarse y echar un vistazo a esos 5 o 6,000. sí, bueno, al final, pues es lo de siempre. Usan terminología que está asociada al pensamiento libre, al raciocinio o a la mente. Como es una enfermedad que es la alucinación o una IA no puede alucinar, porque eso porque ya le está dando una característica de libre albedrío o de cognitiva que no tiene. No puedes alucinar, no puede alucinar, es que es imposible, es que no. Pero ¿cuál es el interés de las empresas Bueno, pues humanizarlo, hacerle entender a la gente que no es técnica lo que ha pasado por dentro. Alucinar no es más que el proceso por el cual o que la la gente... máquina ya no puede hacer inferencias porque digamos que los inputs que le han dado están mal Pues yo fíjate que creo que la están intentando humanizar, mi opinión, ¿eh? para Para que la vender, gente no le tenga miedo y para vender, por supuesto, para vender y y para... para que la gente no le provoque un rechazo inicial. Porque yo creo que esto a personas a lo mejor más mayores o tal le puede provocar un rechazo inicial, ¿no? Uy, yo hablarle a un cacharro y que me hable como un ser humano, tal. Entonces, yo creo que eso se hace para reducir ese rechazo de la gente y, por supuestísimo, para vender. Eso, vamos, sin ninguna duda. Sí, Porque, claro, si te dicen que la IA te ayuda, te va a investigar contigo, va a aprender contigo y tal, pues claro, eso suena muy wonderful. y también es un poco el paso para empezar a echarle la culpa de cuando pasa algo malo. Ah, bueno, La claro, IA es que ha claro, claro. Es que ha alucinado, es que ha alucinado. fallado, Es y que, entonces esto ha fallado porque la IA ha hecho, pues es un poco el fallo informático de toda la vida. No es que había un fallo informático. No, perdone. Como que un fallo informático. ¿Qué es un fallo informático? La informática no decide fallar. No toma decisiones. no dice, hoy tengo un mal día, hoy el Hoy me he Word no va a levantado funcionar. mal y Hoy el Word no. hoy voy a fallar, ¿sabes? Hoy está bien, lo voy a tirar. Porque me he levantado con resaca. No funciona así, no existe el fallo informático. Ceros y unos. Es decir, O la va o no informática va. es determinista, hace lo que tú le dices. Si se le has dicho mal, pues lo hará mal. Correcto. Pues la IA es igual, la IA no puede alucinar. Es imposible.